con los temas que estábamos desarrollando en la última reunión. ¿Quieren, antes de eso, hacer alguna pregunta? ¿Les quedó alguna duda o algo que quieran comentar antes de arrancar? ¿O empezamos nomás? Profesor, ¿qué unidad estábamos viendo con usted? Es la unidad número 8 Perfecto, de Derecho Penal Tributario. buenísimo. Ahora me acordé, gracias. De nada. Bueno, lo que habíamos visto, además de un poco de las generalidades y de la introducción, era que el derecho penal tributario estaba integrado por infracciones administrativas que tienen distintos tipos de sanciones, ¿no? Como multas, inhabilitaciones, clausuras, etcétera, y además los delitos penales tributarios que tienen previstas penas privativas de la libertad para las personas que hubiesen cometido alguno de esos delitos, y también penas para las personas jurídicas o empresas, ¿no? Que hubiesen sido el vehículo para la evasión. Nosotros estábamos desarrollando las infracciones administrativas y habíamos distinguido dos tipos: las infracciones formales y las infracciones materiales. Las infracciones formales eran aquellas que se cometían cuando los contribuyentes no acataban un mandato de acción que les impone la ley. Por ejemplo, brindar información, presentar declaraciones juradas, utilizar determinados medios de registración de las operaciones. Todas esas conductas que no tienen directamente un contenido económico, que directamente no tienen un contenido económico, quiero decir, no hay una obligación de pago, sino son obligaciones tendientes a facilitarle a la administración su tarea de recaudación y fiscalización. Esas conductas, decía, son infracciones formales, que tienen determinados tipos de sanción. Y son formales porque, si bien contravienen una orden de la ley respecto del modo que se debe actuar, no hay necesariamente una afectación al patrimonio estatal. Se supone que remotamente puede haberlo, indirectamente, pero no surge de allí directamente la afectación o el perjuicio económico. Entonces se dice que el bien jurídico que protegen este tipo de normas, se supone que toda norma penal es instituida para proteger un bien jurídico, para proteger algo que se considera valioso. Entonces, con la ley penal lo que se hace es reforzar ese cumplimiento voluntario. Entonces, el bien jurídico protegido que existiría en las infracciones formales sería el normal desarrollo de las facultades de fiscalización de la administración tributaria, de la FIP o de la ATM. Entonces, que protegemos el normal desenvolvimiento de las funciones de recaudación y de fiscalización del organismo recaudador. Eso el otro día, en la reunión previa. Hoy lo que vamos a ver son las infracciones materiales, donde ahora sí hay un contenido económico. Cometer esta infracción implica necesariamente dejar de pagar, dejar de tributar en su debida forma, total o parcialmente lo que correspondía pagar. Entonces acá, en las infracciones materiales, el bien jurídico protegido no es tanto esas facultades de fiscalización de la agencia estatal, sino el patrimonio estatal, la renta fiscal propiamente dicha. En ese marco hay distintas infracciones materiales que las podemos encontrar en la ley nacional, en la ley 11.683, que es la ley de procedimiento tributario, esta ley que les he dicho que a lo largo de la materia la van a estudiar, la están estudiando, la van a tener que conocer. Pero luego las provincias, cada una en el ámbito de su jurisdicción, en sus correspondientes códigos fiscales, tienen también respecto de sus impuestos similares infracciones. O sea, hay como un modelo de infracción que está en la ley nacional y que después también las provincias replican en su código fiscal respecto de sus impuestos, de los impuestos que tienen derecho a regular de manera exclusiva. Entonces, las figuras que vamos a ver, ustedes las pueden encontrar en la ley 11.683 o en nuestro caso en el Código Fiscal de Mendoza. En general, siempre en la primera parte de los códigos, en el caso de la ley 11.683, en el título sexto, a partir del artículo 45, si ustedes lo quieren abrir ahí en la compu o tenerlo a mano, a partir del artículo 45, y en el Código Fiscal de Mendoza,
en los artículos aproximadamente 60, porque bueno, el año pasado hubo un texto ordenado, entonces cambiaron los números. Pero bueno, en las primeras partes de estos códigos, en las partes generales, se regulan las cuestiones vinculadas a infracciones y sanciones tributarias. Entonces, comencemos con la primera de las infracciones que normalmente es regulada en las distintas leyes y que se la denomina comúnmente como omisión de impuestos. Omisión de impuestos. En el artículo 45 de la Ley 11.6 del 83 están reguladas las distintas conductas que constituyen omisión de impuestos, que le van a imputar al contribuyente ese tipo penal o infraccional. ¿Y cómo está descrita esa conducta? ¿En qué consiste? Que es lo que a mí me interesa que ustedes entiendan. ¿En qué consiste esta conducta? En el artículo 45 se dice, hay varias conductas, pero la principal. El que omitiere el pago de impuestos mediante la falta de presentación de declaraciones juradas o por ser inexactas las presentadas, será sancionado con una multa de tanto por ciento, del tanto por ciento del gravamen dejado de pagar, retener o percibir oportunamente, siempre que no corresponda a la aplicación del artículo 46 y en tanto no exista error excusable. Entonces, aclaraciones. Si ustedes recuerdan, el sistema, uno de los sistemas principales que hay para determinar las deudas en nuestro país es el sistema de la autoliquidación del tributo. Esto quiere decir que cada contribuyente y su asesor contable, ¿no?, según la complejidad de las operaciones, declaran el impuesto que deben pagar al final del ejercicio, al final del mes, al final del periodo del que se trata. ¿Cómo lo hacen? Bueno, a partir de los registros contables, de sus documentos económicos, traducen esto en cifras, conforme las leyes impositivas, las incorporan en aplicativos informáticos, en el sitio, en la plataforma, en el sitio oficial de cada agencia, y envían esa información a esas agencias nacional o provincial, como la AFIP o la ATM, en forma de declaración jurada. Entonces, el sistema es presentando declaraciones juradas. Allí se determina cuánto se debe pagar, cuánto debe pagar cada uno de ellos, en función de la actividad económica que desarrollaron y en función de la ley de fondo que regula eso. Por ejemplo, la ley de impuesto a las ganancias dice que hechos quedan grabados, de qué manera, con qué alcance, en qué cantidad, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero es la declaración jurada del contribuyente. Entonces, este tipo penal que nosotros estamos viendo acá viene a regular dos supuestos, que son aquellos sujetos que no presentan su declaración jurada, estando obligados a hacerlo, o que la presentan, pero lo hacen de manera inexacta, minorizada, o sea que declaran una obligación tributaria menor a la que corresponde. Entonces, cuando uno no presenta declaración jurada, estando obligado a hacerlo, y de haberlo hecho tendría que haber pagado, o presenta la declaración jurada al vencimiento, pero lo hace por una cifra inferior a la que la FIP entiende que debería haberlo hecho, ya en principio tenemos entonces configurada esta infracción denominada omisión de impuestos, cuya sanción consiste en un porcentaje de ese impuesto que yo omití o no declaré, y en este es el 100%. O sea, cuando la FIP me determina mi impuesto, supongamos que yo declaré 300 pesos de impuesto, pero la FIP me estimó que yo debía haber pagado 500, allí hay una diferencia de 200 pesos que yo no declaré. Entonces, la multa se va a grabar como un 100% de esa diferencia. O sea, sobre esos 200 pesos que yo declaré de menos, tengo que pagar una multa equivalente al 100%. O sea, la multa en este ejemplo sería de 200 pesos. Por supuesto que si no declaré nada, debiendo haber pagado la suma que sea, 500, por ejemplo, la multa será de 500. Entonces, sobre lo no declarado y pagado, se aplica una multa del 100%. Entonces, desde el aspecto objetivo de la conducta, esa sería, ¿no? No presentar la declaración jurada o presentarla, pero por una cifra menor.
Ahora, desde el punto de vista subjetivo, o sea, desde el ánimo con el que debe haber actuado el contribuyente, ¿qué es lo que requiere el tipo penal? Una conducta defraudatoria, dolosa, digamos, voluntariamente dirigida a no pagar. No, eso es otra figura. Esta infracción se configura de modo culposo, o sea, por imprudencia, por negligencia. Quiere decir que estamos ante supuestos en que los contribuyentes obraron mal, pero no fue intencional, no fue con la deliberada intención de evadir, sino que fue fruto de no respetar los debidos cuidados que se deben tener al realizar una tarea, al no asesorarse debidamente, al equivocarse, habiendo podido evitarlo, de haber puesto todos sus conocimientos a la hora de realizar esa declaración. Es una conducta que se imputa por imprudencia, por negligencia. Y esto surge, ustedes me dirán, bueno, pero en ningún lugar este artículo que nos leyó habla de una acción culposa, negligente o imprudente. Y es cierto, si ustedes leen el artículo 45 no lo dice. Lo que ocurre es que un poco lo define por exclusión, porque cuando el artículo dice, siempre y cuando no exista error excusable o que no encuadre en el artículo 46, tenemos esta figura. El artículo 46 habla de la defraudación, ya lo vamos a analizar en un ratito, o sea, de la evasión propiamente dicha, que es la conducta dolosa, intencional. Entonces, la figura que estamos hablando, la omisión de impuestos, la del 45, va a ser aplicable siempre y cuando la conducta no sea dolosa. Entonces la está definiendo por exclusión. Si no es dolosa, será culposa. Y siempre y cuando, dice también el artículo, no exista error excusable. El error excusable existe cuando el sujeto declaró mal, pagó mal, pero no lo hizo ni siquiera a título de culpa o de imprudencia. Esto es, tuvo razones para equivocarse. El error en el que incurrió a la hora de declarar y pagar tiene su fundamento, tiene sus razones. Por ejemplo, una norma o un conjunto de normas de difícil interpretación, ambiguas, o aplicó erróneamente normas, pero no existe coincidencia en la jurisprudencia acerca de cuál es la interpretación correcta. Por ejemplo, algunos tribunales pueden decir que la interpretación correcta es esta y otros la contraria. Entonces, son situaciones en las que se atribuye razón al contribuyente para haber actuado de esa manera. Equivocada, pero excusable. Cuando existe error excusable, no se le aplica sanción al contribuyente. Se lo excusa, como la palabra lo indica, de toda sanción, porque existían motivos para errar, para equivocarse. Entonces, esta figura, la que empezamos a ver, la omisión de impuestos, se ubica conceptualmente entre una voluntad intencional, dolosa, por arriba, de evadir, y una falta de intención o un error por debajo. En ese espacio intermedio es donde nos ubicamos con la culpa, con la imprudencia, con la negligencia, por no haber observado los debidos deberes de cuidado. Si mi contador, que es quien se equivocó en la declaración, hubiese estudiado las últimas normas que salieron, los últimos fallos o la interpretación más razonable, bueno, hubiese declarado correctamente. En estos supuestos, entonces, cabe la aplicación de una multa, que es una multa equivalente al impuesto que me está determinando la AFI. Profe, le hago una pregunta, Sí. perdón. No, ¿Podría no. ser el caso de algún deudor moroso? O sea, que no sea obviamente de manera dolosa, simplemente se le pasó la fecha para presentar la declaración jurada, por ejemplo. Bueno, está muy bien la pregunta que haces, porque hay distintos supuestos que son parecidos, pero no son los mismos. Un deudor moroso, por ejemplo, para ir distinguiendo las situaciones, podría ser aquel que declara correctamente su obligación tributaria al vencimiento y no la paga. Entonces vos declarás bien, declarás lo que corresponde, debías declarar 200, declarás 200, pero no la pagás, porque
al vencimiento. El vencimiento es para presentar la declaración jurada y pagar. No lo pagás durante muchos meses. Entonces, ¿qué tenés ahí? Vos ahí tenés un deudor moroso, vos ahí tenés una deuda impaga. Las deudas impagas tienen como, en términos generales, ¿no?, sanción la aplicación de intereses resarcitorios. Entonces, vos, si no pagas una deuda del vencimiento, debes pagar los intereses que de alguna manera resarcen o compensan al acreedor, en este caso al Estado, a la AFIP, por no contar en el momento oportuno con ese dinero. Entonces, la sanción ante el no pago es la aplicación de intereses. Pero acá no hay, en ese caso que vos me planteás, una conducta penalmente relevante. O sea, acá no hay que sancionar penalmente a alguien por el no pago de una deuda. Hay que calcularle los intereses, ¿para qué? Para no sufrir un perjuicio. Pero no hay una conducta que merezca un reproche penal y por lo tanto la aplicación de una sanción penal. Ahora bien, si yo lo que hice fue no declarar, no presentar mi declaración jurada del vencimiento, y al cabo de 5 o 6 meses viene la FIP, me realiza un procedimiento de fiscalización y me termina intimando que yo presente esa declaración jurada por una suma de 500, por ejemplo, yo ahí sí cometí esta sanción que reprime el artículo 45, que fue el no declarar además de no pagar. Porque la conducta es como, digamos, lo vamos a ver también después, pero es como complementaria o es declarar y pagar. La conducta debida, en estos casos que estamos viendo, es declarar correctamente y pagar. Cuando yo no declaro, o sea, yo lo que estoy haciendo es no exteriorizando cuál es mi obligación tributaria frente al fisco. Estoy violando ese deber de autodeclarar y a través de esa violación del deber de autodeclarar yo no estoy generando esa obligación que debo pagar. No hay un título jurídico luego con el cual la administración me pueda cobrar. Me estoy manteniendo como una especie de anonimato. Entonces, esa es la conducta, la segunda, que castiga este artículo 45. Quien no declara, o que declara pero lo hace mal. Pero la conducta de quien declara correctamente y no paga, no entra aquí. ¿Está claro? Sí, profe, gracias. Porque la diferencia es muy importante. Una cuestión es, a ver, es muy importante ¿por qué? Porque esto mismo se va a reproducir después en la ley penal tributaria. Entonces me van a decir, bueno, pero el deudor moroso por sumas millonarias, digamos que podría entrar en la ley penal tributaria por los montos, ¿merece pena de prisión porque no pagó? No. El que no paga simplemente no tiene reproche penal, tiene que pagar intereses. O le podrán ejecutar la deuda compulsivamente. Acá, las conductas de las que estamos hablando son las de aquellos que no declaran y de esa forma no pagan. Que, profe, era lo que usted decía el otro día, que en la pandemia hubieron muchas personas que no presentaron su declaración jurada porque, no sé, no tuvieron ventas y aún así tuvieron, o sea, tuvieron multas por no haberlo hecho, aunque no hayan tenido que pagar ningún impuesto por eso. Claro, ante esos supuestos, digamos, cuando uno está en dificultades económicas, el deber de presentar las declaraciones juradas subsiste. Digamos, uno tiene que declarar la realidad de las operaciones para que las obligaciones puedan ser correctamente determinadas. Cuando uno no lo hace, ¿no?, se encuentra en un incumplimiento que es ya más severo, porque directamente no estás exteriorizándole a la administración cuánto debes. Entonces, digamos, desde la perspectiva penal, lo que a nosotros nos protege es declarar. Y después, bueno, vemos si pagamos, si no pagamos, si pagamos en un plan de pago, si en situaciones excepcionales, como ocurrió, los fiscos provinciales y nacionales establecieron una suspensión de las ejecuciones. O sea, aún existiendo las deudas, no iban y las ejecutaban en un juzgado y pedían el embargo. Durante el tiempo que duró las restricciones el año pasado, eso no ocurría, y parte de este año también. Pero lo importante es que distingan bien las conductas. Quien declara su obligación tributaria pero no la paga, no es un infractor, ni un delincuente, ni un evasor. Es alguien que no puede o no quiere incluso pagar su obligación, pero la declara correctamente. Las conductas estas, materialmente
que afectan materialmente a la renta implican una declaración en defecto o una no declaración que tiene como consecuencia el no pago. Esa es la primera de las conductas bajo el tipo del artículo 45 de omisión de impuestos. Pero hay otra, que es la siguiente. La misma sanción se aplicará a los agentes de retención o percepción que omitieran actuar como tales. Esta misma sanción del 100% del impuesto se les aplica a los agentes de retención o a los agentes de percepción que no actúen como tales. ¿Qué quiere decir no actuar como tales? ¿O cuál es el deber del agente de retención y el agente de percepción? Por las dudas, ¿han visto antes en el desarrollo de alguno de los puntos o impuestos, lo que sea, los agentes de retención y percepción? Para ver hasta dónde lo explico. Sí, profe, pero a mí no me quedaron claros, por lo menos. Bueno, vamos de Lo nuevo. vimos, pero no me quedaron muy claros. Bien. Gracias. La administración utiliza distintas herramientas para cobrar mejor los impuestos, que siempre es una tarea difícil porque nadie quiere pagarlos voluntariamente, o pocos, en definitiva, pero hay que buscar formas para poder recaudar en tiempo oportuno para poder luego, digamos, utilizarlos a través del gasto público. Una de esas herramientas es designar a determinadas personas, humanas o jurídicas, que están en una posición de privilegio en el marco de determinada operación comercial, para que ellos, que no tienen que pagar el impuesto por sí mismos, lo recauden como parte de la administración, como si fueran parte de la administración. Insisto, ellos no son los obligados, el agente de retención, el agente de percepción no es el sujeto pasivo de la obligación tributaria, no es quien debe pagar por realizar una actividad económica, pero como interviene en esa realización de esa actividad, el fisco le dice, mire usted, que está en el medio de esta operación, por favor, recáudeme determinada suma a nombre de alguno de los otros contribuyentes. Ejemplos para que lo vean mejor. Un agente de retención es, por ejemplo, un escribano. Un escribano lo que hace en su escribanía es, por ejemplo, celebrar un contrato de compraventa de un inmueble donde asiste el comprador y asiste el vendedor, se ponen de acuerdo, lo formalizan en una escritura pública, el escribano da fe que el señor A le vende un inmueble al señor B y el señor B le paga $1.000.000 al señor A. Entonces, ¿qué le dice la AFIP a ese escribano? Usted va a ser agente de retención. ¿Y qué va a hacer? Sobre el monto de esa operación, porque allí está la transferencia de dinero, ahí es el momento donde la operación se concreta, ahí hay capacidad contributiva y hay tráfico de dinero, usted va a ser agente de retención, va a trabajar para mí. ¿Y qué va a hacer? Va a retener el monto del impuesto que estos dos deberían pagar. Entonces, el fisco, ¿qué hace? Para evitar que el vendedor y el comprador en un momento futuro declaren y paguen o no lo hagan ese impuesto, le dicen, mire, para celebrar ese contrato, usted escribano tiene que retener supongamos, el 1,5% en concepto de impuesto de transferencia de inmueble. Entonces le dice a un tercero, que no es el que interviene en la operación, que no es el obligado, o más bien el sujeto que realiza el hecho imponible, que retenga una parte y la deposite. Por supuesto, la depositará a nombre de estos sujetos. Cuando ese escribano haga su declaración jurada, declarará ante el fisco que por esta operación, donde A y B debían pagar tanto, él retuvo el impuesto y lo ingresa. Otro ejemplo. En general, las compañías, las empresas actúan como agente de retención de sus proveedores. Por ejemplo, me contratan a mí, a Federico Vinassa, para que les haga un dictamen sobre determinada operación, yo les cobro 100 pesos y les emito la factura por 100 pesos. Esta empresa, al momento de pagármela, no me va a pagar el total, no me va a pagar los 100 pesos, va a actuar como agente de retención. Me va a pagar 90. Los números son caprichosos, no es que sean eso. Me va a pagar efectivamente 90. El cheque va a ser por 90. ¿Por qué? Porque va a retener una parte del impuesto a las ganancias que yo debería pagar y del impuesto a los ingresos brutos que yo debería pagar, y me lo va a retener y lo va a pagar él. Entonces, ¿qué va a hacer? Me va a dar
un cheque por 90 pesos y me va a dar un papel que dice, yo le retuve 7 de impuesto a las ganancias y 3 de impuesto a los ingresos brutos. Entonces yo me llevo el papel, me llevo un cheque por 90 y un papel por 10. Entonces, esa empresa, al mes siguiente, junta todas esas retenciones que le hizo a Binasa y a todos los proveedores y lo declara ante el fisco. Dice, mire, AFIP, a través de una declaración jurada, por supuesto, yo retuve tanto dinero, acá lo deposito. ATM Mendoza, mire, yo retuve de ingresos brutos tanto dinero, acá lo deposito a nombre de Binasa y de los demás proveedores. Entonces, cuando yo tenga que presentar mi declaración jurada, de ganancias y me dé a pagar 150, no voy a pagar 150, voy a pagar, en este caso, 143, y por los 7 voy a tener ese certificado de retención, porque de alguna forma yo ya lo pagué, o sea, me lo cobró esta empresa en su momento, entonces yo lo que voy a hacer es computarlo. Entonces, la empresa que me pagó a mí esa factura que yo les emití por el trabajo, actuó como agente de retención, retuvo en la fuente la suma de dinero y la ingresó a la FIP. Con este mecanismo, lo que las administraciones tratan de hacer es recaudar antes, porque fíjense, recaudan en el momento que yo emito la factura y no esperan a que termine el ejercicio fiscal 2021 y yo en 2022 presente mi declaración jurada y en ese momento pague o no pague, lo puedo evadir también. Entonces, ¿la administración qué hace? No, ahí mismo, en la fuente, esto se llama retención en la fuente donde está el tráfico de dinero, ¿no? O la operación de la que surge capacidad contributiva. Retenga, le dice al tercero, usted retenga. Esos son agentes de retención. ¿Se entiende? Profesor, tengo una pregunta. Ese tercero, ¿en calidad de qué lo hace? O sea, eso es lo que no entendí bien. Bueno, lo hace por disposición de la ley, ¿m? Y va a ser un obligado tributario, ya lo van a ver bien, será un responsable por deuda ajena. O sea, la ley le dice, lo instituye como agente de retención y lo obliga a actuar de determinada forma. O sea, él va a estar obligado a retenerme a mí esos 10 pesos, porque lo dispone la ley. Después habrán resoluciones que dicen cuánto me tiene que retener, de qué manera, cómo se computa, pero la ley, el reglamento, indica que ese tercero actúa como agente de retención y que luego, al mes siguiente en general, debe declarar todos esos importes retenidos y pagarlos. O sea, actúa por ministerio de la ley y actúa como un responsable por deuda ajena. O sea, va a ser responsable de declarar y de ingresar esa suma, pero por una deuda que él no generó. Él no compró ni vendió un inmueble. O la empresa no prestó el servicio que presté yo. Pero la ley lo instituye como responsable, para asegurarse tempranamente esa recaudación. Entonces, la actividad económica está llena de agentes de retención. Lo que yo les menciono son un par de ejemplos, pero hay agentes de retención por todos lados, ¿no? Profe, disculpe. Sí. ¿Los agentes de retención también están o sea, en la ley dice quiénes son? Bueno, en la ley dice quiénes son, pero también en los reglamentos y en las resoluciones de los distintos organismos. Gracias, profe. De nada. Digamos que en la ley se los regula como un tipo de sujetos pasivos, ¿no? Regula la existencia de los agentes de retención y luego las normas de inferior jerarquía establece cuándo o quiénes y en qué condiciones van a ser o deben actuar como agentes de retención. Entonces, ¿cuál es la infracción acá? No actuar como agentes de retención. Fíjense, la ley dice, la misma sanción, el 100%, se aplicará a los agentes de retención o percepción que omitieren actuar como tales. Porque, por ejemplo, esa empresa que me tenía que retener 10 y no lo hizo, violó su deber de actuar como agente de retención. Entonces, se le aplicará una multa del 100% de lo que dejó de retener. O sea, se le aplicará una multa de 10 porque no me retuvo esos 10 pesos. Entonces, quienes no actúan como agentes de retención incurren también en esta sanción. Y los agentes de percepción es un mecanismo parecido,
pero distinto en qué sentido. Porque hay agentes que son, a ver, que no son, por ejemplo, en esta empresa, no son agentes pagadores. El agente de percepción no es un agente pagador. El agente de retención tiene que pagar y al momento de pagar, ¿qué hace? Retiene una parte, la declara, la ingresa al fisco, etc. El agente de percepción es el que tiene que cobrar una suma adicional por sobre un determinado precio. Designan como agentes de percepción a ciertos sujetos que, además de tener que percibir la suma normal por determinada operación, deben sumarle una percepción, un plus por algún concepto. Entonces, esos agentes de percepción, o sea que al momento de cobrar, los 100 pesos de la operación deben agregarle 5 de una percepción de lo que sea, de ingresos brutos, de lo que sea, y no lo hacen, también actúan en violación a su mandato. Entonces, el agente de retención es el que interviene en una operación y debe detraer del total una partecita, del total detrae una parte, la declara y la ingresa, y el agente de percepción es quien sobre el total no detrae nada, sino que debe sumar o adicionar algún concepto por disposición de la ley y no lo hace. Pero el mecanismo es básicamente el mismo. Profe, ¿podría dar un ejemplo de estos agentes? Agentes de percepción. Supongamos, no sé si continúa vigente, pero en el caso de los cines, ¿no? Los cines deben cobrar la entrada y deben cobrar un plus, una percepción. No lo tomen como que es un caso existente hoy, pero podría serlo, no sé cómo están manejándose. Entonces, al momento de cobrar la entrada, que vale 100, en realidad cobran su entrada, vale 110. Entonces, hay 10 por sobre el precio, que es una percepción o un concepto que puede ir, por ejemplo, destinado al Instituto Nacional de Cine o Artes Audiovisuales, o lo que sea. O incluso, algunas provincias, hay percepciones de ingresos brutos. O sea, se le cobra a quien realiza una operación, ¿no?, un plus de ingresos brutos. O sea, por sobre el monto se le agrega, ¿no?, un ítem, una suma. Profe, ¿puede ser un ejemplo de agente de percepción el impuesto de sellos que se paga en los resúmenes de las tarjetas? Una percepción. Las tarjetas de crédito. Claro, que a veces suele venir abajo, que dice algo así como impuesto de sellos o algo así. ¿Puede ser un agente de percepción? Sí, eso es una percepción, claro, porque el contrato de tarjeta de crédito o el resumen de tarjeta de crédito, ¿no?, está bien el ejemplo, está dentro de los hechos imponibles de ese tributo. O sea, el tributo de impuesto a los sellos de tipo provincial prevé que sobre determinados documentos se aplique determinado impuesto. Entonces, en el propio resumen, el resumen tiene las operaciones propias de la tarjeta, los descuentos, los consumos, los pagos, etcétera, y tiene la percepción de impuesto de sellos. Entonces, el agente, en este caso, la tarjeta de crédito, opera como un agente de percepción. Percibe por sobre el monto de esa operación propia de su giro comercial, que es el crédito, una alícuota de impuesto de sellos. ¿Está bien? O también en tarjeta de crédito esa percepción, recuerdan, por gastos en el exterior, por moneda extranjera, del 35%, bueno, allí también por sobre los montos en moneda extranjera, por gastos realizados en el exterior, cuando hay una percepción de X suma, se le incorpora también en el resumen. Entonces usted tiene que pagar 10 al final del ejercicio, más 3.50 de esa percepción que está obligado a cobrar el agente en este caso. Conclusión que cuando los agentes de retención o los agentes de percepción no actúan de tal forma debiendo hacerlo, son susceptibles de aplicarse esta sanción del artículo 45. Y la otra sanción paradigmática es la defraudación o la evasión.
administrativamente se la denomina defraudación, y ya cuando es un delito se la denomina evasión. Pero es básicamente lo mismo, defraudar al Estado, evadir el cumplimiento de la obligación tributaria. Quiere decir que esta conducta, la de defraudar o evadir, consiste en no declarar estando obligado a hacerlo, o en declarar menos de lo debido, con el ánimo deliberado de pagar menos de lo que corresponde por la propia ley. Es aquel sujeto que realiza maniobras o acciones dolosas para defraudar a otros. No quiero pagar determinada cantidad de impuestos porque me parece excesiva, porque no quiero, porque soy ambicioso, por lo que sea, entonces dispongo de una serie de maniobras que pueden ser muy elaboradas o menos elaboradas, ¿no? Organizo un ardid, una maquinación, u oculto determinadas operaciones económicas en mi declaración jurada, y de esta forma genero una obligación tributaria menor. Por ejemplo, no declaro todas mis ventas. Organizo un sistema para que, por ejemplo, en el impuesto al valor agregado, en el que yo, si bien estoy cobrando el IVA a los distintos consumidores, al momento de declarar mis operaciones, no declaro todas. No declaro todas las operaciones, no declaro todo el débito fiscal, declaro menos de lo que corresponde, y de esa manera me beneficio con esa suma que dejo de ingresar. O en el impuesto a las ganancias, por ejemplo, lo que hago es deducir más gastos de lo que corresponde. Ustedes saben que en el impuesto a las ganancias, yo tributo a mis ganancias brutas, debo deducirles o restarles todos los gastos en los que yo incurrí para alcanzar esa ganancia. Entonces, si yo gané 100, pero gasté entre alquiler, sueldo, impuesto, etcétera, etcétera, 80, mi ganancia real es 20. Yo debo tributar ganancias sobre 20, no sobre los 100 que facturé, solo sobre la ganancia neta. Entonces, a mi ganancia bruta le resto mis gastos, además de otros conceptos personales deducibles, etcétera, etcétera, y obtengo la ganancia. Entonces, ¿cuál puede ser una maniobra para pagar menos? Bueno, simulo haber tenido más gastos de los que tuve. Entonces, en ese ejemplo, yo digo, mire, gané 100, pero en realidad tuve gastos por 99. Pago solo sobre 1, y pago poco, pago X porcentaje. Entonces, allí estoy fraguando gastos que no puedo deducir, que no corresponde ser deducible, o porque no existe o porque no corresponde. Entonces yo puedo inventar gastos, y por eso algunos contribuyentes lo que hacen es comprar facturas. Simulo tener gastos, ¿para qué? Para reducir la ganancia que luego voy a declarar. En el ejemplo, simulo gastos por 19. Yo tuve 80 pesos de gastos reales, pero como no quiero que mi ganancia de 20, sino que de 1, ¿qué hago? Simulo gastos por 19 más. Entonces, esa es una forma deliberada de declarar menos de lo que corresponde. Profe, Sí. le hago una pregunta. No sé si ya lo dijo, pero esto de ocultar operaciones o aumentar las ganancias, ¿eso cómo lo ven o sea, cómo le pregunto, cómo se ve de que lo han hecho mal? ¿De cómo ¿Entiende? surge? Claro, o sea, yo, por ejemplo, oculto una operación mía. Sí. ¿Cómo sabe que estoy defraudando al Estado? Bueno, ¿Cómo te das cuenta, profe? bueno, estas acciones se descubren cuando sos objeto de una inspección. Supongamos, ¿cómo opera en la realidad? Supongamos que un sujeto hace siempre eso, o en sus declaraciones juradas declara siempre tener pérdidas. Si vos tenés pérdidas, no tenés que pagar impuesto a las ganancias. Entonces, supongamos, la administración con su base de datos y su gran sistema de información y sus distintos programas, por ejemplo, el programador de la PIB le dice, lísteme todos los contribuyentes que en los últimos 5 años solo han obtenido pérdidas. Por supuesto no hay una persona diciéndolo, ¿no? Esto es todo automático, sistémico. Entonces, aparecen personas o empresas que han tenido pérdidas o han declarado tener pérdidas muchos años. Se presume que una empresa, digamos, no puede estar durante mucho tiempo teniendo pérdidas porque desaparece o va a la quiebra, etcétera, pero sigue operando, comprando, vendiendo, etcétera. Bueno, hay
le puede hacer algún ruido a la administración o al sistema, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Bueno, lista determinadas empresas que les parecen sospechosos sus movimientos y destina a algunos inspectores o funcionarios de la AFIP para que vayan a hacer una inspección. Entonces, las inspecciones comienzan, en general, cuando a través de los sistemas se detectan que hay algunas ecuaciones o magnitudes o declaraciones que no cuadran, que merecen una explicación. Entonces, se inicia una inspección. Y ahí es cuando el Estado realiza su primera, o la agencia tributaria realiza su primera acción, que es fiscalizar. Entonces empieza el proceso de fiscalización. Entonces va un inspector, se presenta, lo notifica al contribuyente, le pide los papeles, le requiere información, documentos. Ese mismo inspector, por su cuenta, pide información a terceros, a clientes, a proveedores, etc. Y va rearmando la situación. Entonces, con toda esa información, por ejemplo, va y le pregunta a algunos de esos supuestos proveedores, ¿usted le vendió por 19 a ese contribuyente que declaró, no sé, ladrillos? Y a lo mejor aquel proveedor dice, no, yo no le vendí esa cantidad de ladrillos. Entonces, bueno, la administración detecta que vos computaste un gasto improcedente. Entonces, ¿cómo se detecta? Bueno, con las tareas de fiscalización de la AFIP. Hay primero una gran tarea de los sistemas de información que cruzan datos, porque ustedes recuerdan que, lo decíamos en la primera clase, la información es un insumo fundamental para la administración. Entonces, lo obtiene de todos lados. Y con los sistemas informáticos, la digitalización, todo eso facilita la tarea previa de la AFIP. Porque todo el tiempo, sin querer, estamos y están informando cuestiones. Cuando compras con tarjeta de crédito, cuando viajás. Ustedes, bueno, se han dado cuenta que después de los mundiales siempre hay una noticia de que fueron a buscar a tal o cual que viajó al mundial. Bueno, hay mucha gente que declara pocos ingresos, que se declara monotributista, lo cual supone que tienen un ingreso mínimo y después siempre viajan al mundial y se pasan un mes afuera. Bueno, es muy sencillo. Las agencias de viaje informan a la AFIP. Las tarjetas de crédito informan a la AFIP. Entonces el sistema AFIP solo ya está preparado, detecta que una persona que es monotributista, o sea que está derivado del régimen simplificado, que se supone que no gana más de, no sé, 3 millones de pesos, de repente está en un país extraño un mes seguido y ya triplicando el dinero que dice haber ganado. Entonces, bueno, así comienza. Entonces, después del Mundial, aquellos sujetos que no han declarado su actividad económica real, van y los buscan y dicen, a ver usted, ¿cómo hizo para solventar esa estadía en el exterior, etcétera, etcétera? Entonces, ¿cómo se hace la administración? A partir de esa primera gran barrida de datos que tiene, realiza tareas de selección y dice, bueno, vamos a ir contra los que viajaron al Mundial, contra las empresas constructoras, que se advierte que no sé qué problema hay, vamos a ir contra las entidades del campo porque hay mucha marginalidad, definen acciones de fiscalización. Y allí es cuando, a partir de la información concreta que se le pide al contribuyente y que tienen los inspectores, descubren una maniobra. Entonces, fiscalización. Después de esa fiscalización, esto lo van a ver, o lo estarán viendo también con Corti, puede pasar que el contribuyente esté de acuerdo con esa determinación que le hicieron, con esos resultados, o no. Si el contribuyente insiste, por ejemplo, en que esos gastos son reales y son deducibles, bueno, se inicia el procedimiento de determinación de oficio, donde ya se va a discutir formalmente en un procedimiento cuál es el impuesto que se debería o no pagar. ¿Estamos? Claro, entonces la infracción de defraudación nomás es lo de la inspección o en todas las infracciones. No, También de omisión. La infracción es algo muy concreto, es una conducta que tiene un principio, un final, una consumación en términos penales. ¿Cuándo se consuma la defraudación? O sea, ¿cuándo podemos decir está configurada esta figura infraccional? Cuando el contribuyente presenta su declaración jurada consignando datos falsos y de esa manera paga menos, o cuando no presenta su declaración jurada deliberadamente para no pagar,
En ese caso, en ese momento, se configura la infracción. Él durante mucho tiempo previo, por ejemplo, puede haber estado realizando maniobras, puede haber estado armando una contabilidad paralela, comprando facturas para incorporarla en su balance, haciendo muchas cosas, ¿no? Pero ¿cuándo queda configurada la infracción finalmente? Cuando al vencimiento del plazo para presentar la declaración jurada, ese agente declara deliberadamente mal. O sea, presenta su declaración jurada diciendo que debe 100 cuando debía 1000, o no la presenta, porque de haberla presentado le hubiera dado 1000. Entonces, no la presenta para no tener que pagar y lo hace dolosamente. Ahí queda configurada la infracción. Ustedes después van a tener que ir armando en su cabecita, ¿no? Esto lo hacen a lo largo del estudio de la materia y a veces no alcanza el cursado como para promocionarlo, para que encajen todas las piezas y tienen que rendirla después, pero eso es normal, nos pasa a todos. Digamos, todas estas unidades que vemos en la parte de derecho tributario están concatenadas, ¿no? Fíjense, acá ha surgido el tema de los procedimientos. El procedimiento de fiscalización, que seguramente lo han visto, lo verán en el profesor Corti. El procedimiento de determinación de oficio de la deuda. Después de esa fiscalización o de esa determinación de la deuda, viene la aplicación de la sanción, que nosotros estamos viendo. Nosotros no estamos viendo todavía la parte de procedimiento, que ya lo vamos a ver. Esto es cuándo se aplica la sanción, cómo, qué derechos tiene el contribuyente. Estamos viendo la figura, ¿en qué consiste? ¿En qué consiste la omisión de impuestos que vimos recién del artículo 45? Bueno, no presentar la declaración jurada o presentarla culposamente, o sea, de manera minorizada, declarando una obligación menor a la real, pero por culpa o por imprudencia. Esta otra acción de la que estamos hablando ahora es lo mismo, objetivamente, porque no presento la declaración jurada o la presento de modo inexacto, pero lo hago de forma deliberada, para no pagar la obligación tributaria. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, les voy a dar 5 minutos Profesor, Sí, entonces la diferencia está entre que una se hace con culpa y la otra con dolo, ¿sería? sí, la diferencia fundamental está ahí, en el ánimo del sujeto. Si el sujeto deliberadamente quiso evadir el pago del impuesto, sustraerse al pago del impuesto, la conducta es dolosa, es defraudatoria, es constitutiva de evasión. Si el sujeto lo hizo por inadvertencia, por no cumplir los deberes a su cargo, por no estudiar, por no asesorarse, etcétera, pero sin ánimo de evadir, bueno, le cabe una multa de todas formas, pero menor, de menor cuantía. Y si el sujeto no declaró o declaró mal, pero movido por un error excusable, o sea, un error con entidad tal que permite excluirlo de toda pena, porque no fue su responsabilidad, allí no cabe sanción alguna. Entonces, en un degradé tenemos un supuesto de error excusable, aunque debía pagar una obligación tributaria mayor y no lo hizo, no corresponde sanción alguna, porque, digamos, se equivocó y existían razones para equivocarse. Hacia arriba tenemos la omisión de impuestos o el sujeto que actuó culposamente, el que no declaró o declaró menos, digamos, por haber actuado de un modo incorrecto al no tomar las debidas precauciones y hacerlo mal. Digamos, si hubiese actuado como debía, hubiese declarado correctamente. Entonces, ese sujeto merece una sanción del 100% del impuesto. Ahora, si el sujeto no presentó su declaración jurada o la presentó para no pagar, bueno, es la sanción, digamos, es la conducta más grave, que tiene la sanción más grave, porque ahí la multa ya se gradúa entre el 200% al 600% del impuesto que evadió. Él evadió una obligación de 100, bueno, la multa será entre 200 y 600 según, bueno, algunas pautas de valoración que ya vamos a ver. ¿Está claro? Sí, gracias. Bueno, 5 minutos, yo tengo 9 y 7, a las y 12 arrancamos de nuevo. Nos vemos. Ok, profe.
ahí vamos. ¿Están? Sí, profe. Sí, profe. Bien, ¿alguna pregunta de lo que vimos recién? Que haya quedado colgada, es el momento. Seguimos con la defraudación. El artículo 46 de la 11.683 es el que define esa conducta y dice: el que mediante declaraciones engañosas u ocultación maliciosa, sea por acción u omisión, defraudare al fisco, será reprimido con una multa de tanto. O sea, ¿en qué consiste esta acción? En presentar declaraciones engañosas. Ahí está la declaración jurada que contiene información engañosa. Hay un engaño, hay un ardid, hay una intención de que el fisco no se percate de cosas. Y dice por acción o por omisión, quiere decir, digamos, por realizar estas acciones, estos ardides, o por omitir declarar maliciosamente. O sea, omitir presentar la declaración jurada sabiendo que debería hacerlo. Entonces, tanto por acción como por omisión puedo cometer esta infracción de defraudación, cuyo tipo subjetivo es el dolo. El dolo entendido, ¿no?, como la intención, el conocimiento y la intención de realizar el tipo objetivo, o sea, de hacer lo que se hizo. Eso es lo que genera una mayor responsabilidad penal, una mayor sanción, etc. Ahora bien, respecto de este tipo subjetivo, del dolo, de la intención defraudatoria, hay un artículo a continuación del 46 que establece presunciones de dolo. O sea, el artículo 47 lo que hace es facultar a la administración a presumir que el sujeto actuó dolosamente, con intención defraudatoria, y por lo tanto permite aplicar esta sanción más grave. Es una forma de, entre comillas, de simplificarle a la administración la tarea de acreditar caso por caso la intención defraudatoria y hacerlo ante, ante la evidencia de ciertos supuestos que normalmente indican que un sujeto ha actuado de manera dolosa. Entonces, primero, en términos generales, ¿qué es una presunción? Una presunción es una herramienta o un razonamiento lógico que, a partir de un hecho conocido, nos permite inducir un hecho desconocido pero probable. O sea, yo a partir del conocimiento cierto de un hecho puedo presumir alguna otra consecuencia que normalmente lo es de este tipo de hechos. Entonces, hay un hecho inferente, que es el primero, el conocido, y hay un hecho inferido, que es el hecho que yo deduje a partir del primero. Entonces, la presunción es un mecanismo. Este artículo 47 establece este mecanismo que le permite a la FIP, a partir de un hecho conocido, de ciertos hechos objetivos conocidos, presumir que el sujeto actuó dolosamente. Entonces, vamos a algunos ejemplos. Miren, el artículo 47 dice: se presume, salvo prueba en contrario, que existe la voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas cuando, y da una serie de supuestos. Entonces, lo primero que dice es: esta presunción es una presunción que admite prueba en contrario. O sea, no es algo directo, mecánico, que no puede ser derrumbado de ninguna forma. No es que dado A, entonces es B. Dado que yo descubrí tal cosa, luego actuaste dolosamente, por lo tanto, la infracción tal. No. La presunción puede ser derribada por una prueba en contrario. ¿Cómo funciona? A ver, yo detecto A, la administración, presumo B. Pero yo como contribuyente puedo decir que en realidad, pese a que está demostrado A, no es B, es C, porque pasó otra cosa. Esto tiene otra explicación. O yo puedo incorporar otros elementos de prueba que entonces desvirtúen esa presunción inicial. O sea, que no permitan tener por acreditado que yo actué dolosamente. Como estamos en el ámbito de las infracciones, de los delitos, del derecho penal tributario y de la aplicación de los principios propios del derecho penal, no podría yo aplicar una sanción que no admitiese prueba en contrario, porque no me podría privar
del derecho de defenderme, del derecho de aportar pruebas, de decir lo que debo decir, de tratar de dar una explicación alternativa. Entonces, en materia penal, como estamos ahora, no puede existir una presunción absoluta que no permita al contribuyente demostrar otra cosa. Por eso es que la primera parte del artículo 47 dice que se presume, salvo prueba en contrario, que existe la voluntad de producir declaraciones engañosas o incurrir en ocultaciones maliciosas, ¿cuándo? Entonces da el artículo 47 una serie de supuestos que de estar corroborados, de haberse acreditado, corresponde presumir que se actuó dolosamente con ánimo de defraudar y por lo tanto le corresponde la multa más grave. Pero lo primero que tiene que hacer el fisco es acreditar y demostrar la existencia de estos supuestos objetivos que ahora vamos a ver. Una vez que demostró eso, está habilitado para imputarle entonces dolo o voluntad defraudatoria al contribuyente. Miren, el primer supuesto es el siguiente. Cuando medie una grave contradicción entre los libros, registraciones, documentos y demás antecedentes correlativos con los datos que surjan de las declaraciones juradas o con los que deban aportarse en la oportunidad que se refiere a una. Entonces, dice la ley, cuando hay una grave contradicción entre la documentación de respaldo del contribuyente y lo que después vuelca en las declaraciones juradas, me hace presumir una intención defraudatoria. Si mis registros, mis documentos, señalan o consignan, por ejemplo, que yo tengo 100 de ventas y después en la declaración jurada aparecen 80, bueno, esa grave contradicción entre los datos que deben servir de base a la declaración jurada y la declaración jurada misma hace presumir que actué dolosamente, que lo que hice fue, entre comillas, dibujar la declaración jurada para que me diera menos. Entonces, cuando hay tal divorcio entre los documentos de respaldo, las registraciones, ahí donde todo contribuyente va sistemáticamente ordenando toda su información, pero después la vuelca en una declaración jurada que no guarda relación con eso, bueno, una vez que la AFIP detecta esa contradicción objetiva entre una cosa y la otra, te imputa subjetivamente el haber actuado dolosamente. Así funciona la presunción en el inciso A. La grave contradicción entre los documentos y lo que yo traslado a la declaración jurada cuando declaro el impuesto hace presumir que actué dolosamente. ¿Se entiende el supuesto? Sí, profe, o sea, se está refiriendo a la emisión de facturas, por ejemplo. ¿Cómo? Perdón, María Luz. Que se está refiriendo a la emisión de facturas, tipo que lo puedo presentar, o sea, puedo facturar por tanto e hice registro de esas operaciones y después en impuesto, o sea, de impuesto a las ganancias pago menos porque sí. omití, o sea, cambié ese número, digamos. Sí, ustedes piensen esto. ¿Cómo se hacen las declaraciones juradas al vencimiento? Pongamos la de ganancias, la impuesto a las ganancias que es anual. Después que termine el 2021, supuestamente en mayo del 2022, tengo que vence el plazo para presentar la declaración jurada. ¿Cómo se hace? Bueno, el contador toma toda la documentación registrada en los sistemas propios, ¿no? Que ya no son escritos, son todos digitales. Toma la información, toma los registros, verifica la documentación, las facturas de compra, de venta, lo que sea. Toda esa documentación, esa información, tiene que ser trasladada a una declaración jurada. Cuando uno le comunica al fisco cuánto debe de impuestos, no le traslada todos los documentos, los registros, la factura, no. Una declaración jurada que tiene consignadas cifras, o sea, las de ganancias que son 3 o 4 páginas, digamos, es lo que se informa. Esa declaración jurada contiene todos los conceptos. Entonces, hay, por ejemplo, ingresos de cuarta categoría, o sea, todos los sueldos que un sujeto cobró en ese año. Dice un número, dice 100.000, ¿no? Listo. Toda esa declaración jurada, está respaldada por documentación, por registro, por papeles, por facturas digitales, por una serie de cosas. Entonces, cuando la AFIP realiza esa inspección que le explicaba recién a la compañera cuando decía cómo se entera, bueno, hace esa inspección y verifica que hay una contradicción entre esos registros, que pueden ser facturas también,
Y la declaración jurada, listo, esto me hace presumir que acá hay una voluntad de defraudar. Primer supuesto. Segundo, cuando en la documentación indicada en el inciso anterior, registros, etc., se consignen datos inexactos que pongan una grave incidencia sobre la determinación de la materia imponible. Acá lo que está diciendo es, cuando yo registro mal, y de esa manera voy a determinar una obligación tributaria distinta, menor, bueno, esto me hace presumir que hay intención defraudatoria. Fíjese, cuando en la documentación indicada en el inciso anterior, cuando ya en todos mis registros estoy consignando ya información inexacta, bueno, deduzco la intención de defraudar. Para ir despacito. El primer supuesto es, registro correctamente, documento las operaciones, todo eso está bien. Pero al momento de hacer mi declaración jurada, traslado cualquier cosa. O datos inexactos para pagar menos. Y el segundo supuesto es, cuando ya en los registros, en la documentación de respaldo, ya consigno información falsa para luego trasladarla a la declaración jurada, allí también se presume la intención de defraudar. Son supuestos distintos, pero hechos en distintos momentos, si ustedes quieren. En este último, yo ya en los propios registros estoy consignando cuestiones inexactas. Obviamente, después, cuando las lleve a la declaración jurada, me va a dar menos a pagar. Tercer supuesto. Si la inexactitud de las declaraciones juradas o de los elementos documentales que deban servirles de base proviene de su manifiesta disconformidad con las normas legales y reglamentarias que fueren aplicables al caso. Acá el supuesto es, miren, su registración y o sus declaraciones juradas no guardan relación con lo que las normas dicen. Y esa disconformidad es manifiesta. O sea, las normas dicen que usted debe pagar de tal o tal forma y usted hace cualquier cosa, bueno, esto me da a entender que también usted tiene voluntad de defraudar. Fíjense el inciso D, dice, en caso de no llevarse o exhibirse libros de contabilidad, registraciones y documentos de comprobación suficientes, cuando ello carezca de justificación, en consideración a la naturaleza o volumen de las operaciones o del capital invertido o a la índole de las relaciones jurídicas y económicas establecidas habitualmente a causa del negocio o explotación. ¿Qué quiere decir? Que si yo monto una gran empresa, una gran bodega, supongamos, ¿no? Y me van a fiscalizar y le digo, no, yo no llevo libros, yo no tengo registros, pero permítame ver su facturación. No tengo. Bueno, esa situación hace presumir la intención defraudatoria. ¿Por qué? Porque conforme la magnitud del negocio, de la operación, de la explotación, no es razonable no llevar una contabilidad que luego sea la base para presentar declaraciones juradas. Entonces, no tener esos registros, aducir no tenerlos, o no mostrarlos cuando la FIP me los exige, es un indicio o una presunción de que mis declaraciones juradas son realizadas con ánimo defraudatorio, porque no es razonable en cualquier explotación, por mediana que sea, no llevar registros. Entonces, ¿cuál es el supuesto? El hecho inferente acá. ¿Cuál es el hecho inferente de la presunción? No tener registro. ¿Quién debe probar eso? La AFIP. Una vez probado ese hecho inferente, la AFIP puede presumir que yo actué dolosamente. Así funciona. Son estas... Disculpe, profe. Sí. Disculpe. Todo esto, sí, ¿qué pasa si yo llego a hacer todo esto? Esto ya tiene una multa más grande, ¿verdad? No es solamente por diferencia de plata. Esto ya debe tener como algo más superior, ¿o no? La multa por defraudación, nosotros ahora estamos moviéndonos en el ámbito de la defraudación. El artículo 46 tipifica cuál es la conducta, presentar declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas, y el 47 lo que hace sigue siendo la defraudación, ¿no? Pero nos permite, o le permite a la administración, acreditar en determinados supuestos cuando existe. O sea, la multa acá, Paola, silenciate, por favor, Paola, tiene que ser. Paola Rey, ¿podés, por favor, silenciar el micrófono? No, no podés. Bueno.
Sofía, entonces, la multa de la que estamos hablando es del 200 al 600% del monto evadido. Estamos en el ámbito de la defraudación. La presunción no le agrega gravedad. Estamos siempre en el ámbito de la evasión. ¿Está? O sea, no puede llegar a sacar la empresa, el AFIP o cerrarla No, por ejemplo, no no. estar en libro, ¿no? No, es importante tener en cuenta que en el ámbito penal tiene que estar muy claro en qué consiste la infracción y en qué consiste la sanción. Y no puede ser cualquier cosa. En estos casos de los que estamos hablando, quien defraude presentando una declaración jurada inexacta, etcétera, tiene una sanción que va entre el 200 al 600% del importe defraudado, ¿no? Que para graduar esa multa, la AFIP tiene instrucciones internas según la gravedad, según el monto, según la reincidencia o no, según el tipo de maniobra, bueno, ahí te va a graduar, pero no puede hacer cualquier cosa, no te pueden cerrar la empresa, te pueden aplicar una multa. O sea, siempre dentro de lo que está estrictamente previsto por la ley. Recuerdan que recién cuando hablábamos de la omisión, no pasa nada, Paola, hablábamos del supuesto de la omisión de impuestos, aquellos agentes de retención o de percepción que no habían actuado como tales. O sea, el agente de retención que debiendo retener no lo hizo, y el agente de percepción que debiendo percibir una suma adicional no lo hizo. Esa era la conducta de la omisión de impuestos que castiga el 45. El 48 castiga la conducta del agente de retención o el agente de retención que retuvieron o percibieron, pero no lo ingresaron al fisco. Ustedes en el ejemplo que yo les daba de mi cliente, la empresa que me pidió el dictamen, y yo le facturé 100, y me pagaron 90 porque 10 me lo retuvieron. Bueno, si esa empresa al mes siguiente se queda con mis 10 y no los declara y paga al fisco al vencimiento, está cometiendo también una defraudación, que es la defraudación que les cabe a los agentes de retención o de percepción, que actuando como tales retienen una suma de dinero, perciben una suma de dinero, pero no la ingresan. ¿Ven la diferencia? Aquellos directamente no actuaban como agentes de retención. No se metían en el tema plata. Debían retener 10, no lo hicieron. Listo. Es como que el problema queda entre aquellos. Debía actuar, debía retener y no lo hizo. Eso implica que no se quedó con dinero de nadie. Ahora, esta infracción, la del 48, es la de esos sujetos, ese escribano, esa empresa, esa tarjeta de crédito que establece la percepción, que me cobran esa percepción o me retienen esa suma, pero se la dejan, no la ingresan o al menos no lo hacen al vencimiento. Lo pueden hacer después quizás, pero la infracción ya está consumada. ¿Por qué? Porque ellos deben ingresar esas sumas retenidas o percibidas al vencimiento del plazo que se prevé administrativamente. Si no lo hace, de alguna forma, está cometiendo esta infracción, que consistiría básicamente en apropiarse de dinero que no es propio en perjuicio del Estado. Porque terceros, que no son los titulares de ese dinero, lo usan, se lo dejan y no lo depositan en términos. Entonces, esa conducta es la prevista en el artículo 48 de la 11.083. Y por último, después quedarán algunos temitas. Bueno, vamos a ver si nos da el tiempo, porque después la reunión que viene me gustaría hablar ya del derecho penal tributario delictual, o sea, la ley penal tributaria con sus distintos tipos penales y todo eso. Pero como último tema les diría que hay una disposición en la ley 11.683 a continuación de estos artículos, nosotros vimos el 45, el 46, el 47, el 48. El 49 tiene una previsión que es exhibición y reducción de sanciones, es el título que le da la redacción. Esto quiere decir que, tanto en los casos del artículo 45, como 46, como 48, no, 48 no, la multa puede reducirse, esa multa que yo le decía que era del 100% o del 200 a 600,
puede reducirse en función del momento en el que el contribuyente reconozca la comisión de la infracción. Mientras antes lo haga, mayor va a ser la reducción de esa multa. Por ejemplo, si un sujeto presentó su declaración jurada de ganancias de manera inexacta y la AFIP no hizo nada, no le requirió, no le intimó, nadie le avisó nada, y él mismo va y la rectifica en un momento ulterior, a los 5 meses, o porque tuvo plata, o porque se arrepintió, o porque tuvo un ataque de místico, o porque le convenía, o por lo que sea, y la rectifica y declara ahí sí correctamente, no tiene multa. No tiene multa. ¿Por qué? Porque no hubo una acción de la administración. Nadie lo descubrió. Él solo, por propia voluntad, se reencausó, ¿no?, legalmente. Ahora, si la AFIP ya inició un proceso de fiscalización al contribuyente, le notificó el inicio de una inspección, y el contribuyente recién ahí va y rectifica y reconoce la comisión de la infracción, bueno, la reducción de la multa es al 25%. Si la multa prevista en principio era 100 pesos, bueno, la multa será solo del 25%. Pero puede ocurrir que en ese momento el contribuyente no reconozca la comisión de la infracción y siga discutiendo. Bueno, si avanza el proceso y ya le dan una prevista, ¿no?, se inicia el procedimiento de determinación de oficio, la reducción va a ser al 50%. Y así sucesivamente en los estadios del procedimiento. O sea, esta es una disposición al artículo 49 que tiende a que los sujetos reconozcan voluntariamente la comisión de infracciones y se hagan acreedores así a una reducción de la multa, a un beneficio, entre comillas. Si la multa se aplica después de todo el procedimiento, donde el contribuyente se defendió, no estuvo de acuerdo, fue a la determinación de oficio, discutió en el tribunal fiscal, nunca, digamos, no reconoció la infracción porque honestamente creía que no la había cometido o lo que sea, bueno, si termina aplicándose la multa al final de todo el proceso administrativo, bueno, la multa será la prevista por la ley, no tendrá ninguna reducción, ningún beneficio. Entonces, bueno, léanlo ese artículo 49 porque es de aplicación cotidiana, ¿no? Cuando vienen las inspecciones y los contribuyentes dicen, bueno, ¿qué pasa con la multa? Si yo reconozco, si discuto, ¿qué me conviene hacer? Etcétera. Hay una previsión legal que permite reducir esas multas en la medida en que el contribuyente reconozca la comisión de la infracción y pague el impuesto correspondiente. ¿Estamos? Profe, disculpe, Sí. lo escuché entrecortado. Entonces, si la AFIP no descubrió que el contribuyente ha incurrido en algún error y él lo declara, ahí no recibe infracción. Exacto. Bien. Porque ahí él, por propia voluntad, vuelve a declarar como debió hacerlo en un principio. Pero no estuvo motivado en que la AFIP lo descubrió, lo intimó, lo requirió. Él solo fue y lo hizo. Bueno, en ese caso no se le aplica multa. Las multas empiezan a correr desde el momento en que la AFIP notifica una acción contra ese sujeto, un requerimiento o algo, el sujeto ya se pone, digamos, en sobreaviso, y bueno, en el caso de que reconozca, tendrá la multa, pero reducida. Bueno, hemos terminado por hoy, y hemos terminado con esto, el capítulo de las infracciones administrativas, las infracciones formales que vimos aquella vez, las infracciones materiales que vimos ahora. En próximos encuentros veremos o charlaremos sobre el derecho penal tributario, aquellas conductas que ya no ameritan una multa o una clausura o una inhabilitación, como hemos visto hasta ahora, sino que pueden llegar a la pena de prisión. ¿Por qué determinadas conductas el legislador las ha considerado tan severas que le aplica una pena privativa de la libertad? Profe, o sea Sí. que las sanciones, las infracciones materiales estarían reguladas desde el 45 al 49. Concretamente en el 45, en el 46, el 47 es una forma de acreditar la existencia del 46 y el 48. O sea, en el 45 tenemos la omisión de impuestos por no presentar declaración jurada o por presentar una declaración jurada minorizada de manera culposa
Y tenemos la conducta de los agentes de retención y de percepción, que debiendo actuar de esa forma no lo hicieron. En el artículo 46 tenemos la conducta de aquellos que presentaron declaraciones juradas fraudulentas y que por acciones u omisiones no declararon dolosamente lo que debían declarar. En el 46. El 47 que dice, ¿cómo prueba la administración ese dolo de esta manera? Pero en el 47 no hay propiamente infracciones, no te está tipificando infracciones, te está diciendo en qué casos la AFIP puede presumir que hubo voluntad dolosa si acredita tal o cual cosa. Y luego en el 48 está la conducta de los agentes de retención o de percepción que habiendo retenido y habiendo percibido no lo depositan, no lo ingresan al fisco oportunamente. Entonces tenemos algunas conductas, no todas. La del 49 se refiere a la reducción de las sanciones, la del 47 a las presunciones, etc. Bueno, no hay problema, Julieta, ya nos vamos a retirar todos. ¿Alguna otra pregunta o preguntas? Sí, profe. Sí. Esta unidad la preparamos con, con Villegas, esos artículos, y ¿sería algún otro? Sigan la ley básicamente, guíense también por estas explicaciones y tengan a Villegas ahí también para si quieren quitarse algunas dudas. Bueno, gracias, profe. De nada. Profesor, Sí. cuando dijo que si se da cuenta por su propia voluntad que procedió el contribuyente a una infracción, ¿se le aplica no se le aplica una multa o se le aplica una menor? No, no se le aplica. No se le aplica, listo. Claro, si él presenta lo que se denomina esa declaración jurada rectificativa, o presenta la declaración jurada que no había presentado, pero no hay ninguna acción de la AFIP contra él, no tiene sanción. Bien, perfecto, gracias. De nada. Bueno, nos vemos en la próxima entonces. Gracias, profe. Chau. Chau, que anden bien. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Adiós. Gracias.